Hola mis queridos estudiantes, espero que estén bien y listos para este video de la letra D. La letra D que finalmente suena igual entre el francés y el español. Hoy el interés de este video es que vamos a aprender 15 nuevas palabras que vamos a meter en contexto, vamos a ver la pronunciación, qué significan en español y vamos a mejorar nuestro francés. Entonces, empecemos. Empezamos con la palabra danser. Danser, A y N dan el sonido en. Danser, que es un verbo, no danser, sino danser, que significa bailar. Elle danse trop bien. También eso es una manera muy francesa de hablar. Ella baila demasiado bien. Elle danse trop bien. Normalmente deberías decir elle danse très bien. Ella baila muy bien. Pero aquí tú puedes decir elle danse trop bien. Ella baila demasiado bien. Elle danse trop bien. Trop no suena la P. Aquí. Después sigue la palabra décembre. El mes, le mois de décembre. Décembre. Ahí le en. Décembre. ¿Viste cómo iba largo? No, décembre. Décembre. Diciembre. Il fait froid en décembre en France. Hace frío en diciembre en Francia. Il fait, hace. Il fait froid en décembre en France. En diciembre en Francia. Il fait froid en décembre en France. Y es verdad, en Francia en diciembre hace frío. Sigue la palabra demain. Demain, demain. Main, sin la de es la mano. Main. Demain es mañana, mañana en español. Demain, nous sommes lundi. Bueno, es un ejemplo. Mañana somos lunes. Demain, nous sommes. Acuérdate que en francés siempre metemos la persona. Demain, nous sommes lundi. Demain, nous sommes lundi. Mañana somos lunes. Sigue el verbo demander. No demander, sino demander. Demander, verbo infinitivo. En español significa preguntar. Entonces, en francés, ¿cómo usar demander? Por ejemplo, en una frase, demande-lui si je peux venir chez lui, s'il te plaît. Pregúntale si yo puedo ir a donde él, por favor. Demande-lui así, con el guión ahí. Demande-lui si je peux venir chez lui, a donde él, chez lui. S'il te plaît, aquí es la versión como de mensajes de móvil. STP, se escribe así. Lo vas a ver en textos también. Se dice s'il te plaît. En la video de A o B yo lo escribí bien para que veas bien cómo está escrito. S'il te plaît. El número 2, de. Se dice de. D-E-U-X, de. No suena la X al fin. Por ejemplo, j'arrive dans 2 minutes. Llego en 2 minutos. J'arrive dans 2 minutes. J'arrive dans 2 minutes. Minute con la S porque estamos al plural. Dessiner. Dessiner con doble S para que eso da el sonido S. Porque si no eso daría el sonido Z. Dessiner, que es dibujar. Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Bueno, eso es como un clin d'œil, eso en francés, porque yo estoy desarrollando en mi curso todo un estudio sobre el libro de El Principito de Antoine Saint-Exupéry, Le Petit Prince, que es un libro muy bueno en francés para aprender francés. Y yo estoy haciendo todo un estudio de eso, entonces eso es para mis estudiantes que estudian francés conmigo, ya saben de qué hablo. Dessine-moi un mouton, dibújame un cordero. Dessine-moi un mouton. Es una frase que dice El Principito. Pues, esta frase aparece en El Principito varias veces. Dimanche. Dimanche, que es domingo. Dimanche, casi no suena la E al fin. A-N, que da el sonido en. Dimanche, domingo. Le dimanche est le dernier jour de la semaine. Le dimanche est le dernier jour de la semaine. El domingo es el último día de la semana.
Seguimos con el verbo. Verbo decir en francés es dire, dire, dire. Así con la R al fin, dire. Ahí yo lo he conjugado. Je lui ai dit de revenir demain. Je lui ai dit de revenir demain. Yo le he dicho de volver mañana. Je lui ai dit de revenir demain. Sigue otro verbo. Donner. Y no doner. Donner. Con doble N. Donner, que significa dar en espagnol. Donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ahí yo lo conjugué otra vez. Donne-moi es como un orden. Dame un poco de dinero, por favor. Donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Un poco de dinero. Donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Sigue la palabra duro, que es dur en français. Dur, dur. C'est trop dur, c'est trop dur. Es demasiado duro. O sea, en el sentido que es algo difícil. Cuando dices c'est trop dur, es que es algo muy difícil. La mayoría del tiempo. Puedes también tocar la mesa y decir, ah, mais c'est trop dur. Pero la mayoría del tiempo lo vas a escuchar cuando alguien dice algo que es difícil. C'est trop dur. Después sigue la palabra directeur. 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 Que significa director. Il est le directeur de l'école. Él es el director de la escuela. Il est le directeur de l'école. Il est le directeur de l'école. Después sigue la palabra depuis. Depuis. Depuis con una S. Depuis que significa desde en espagnol. Depuis. Je l'attends depuis trop longtemps. Je l'attends depuis trop longtemps. Je l'attends con una S al fin, comme j'attends, depuis trop longtemps. Et non, je l'attends. Il y a des gens en français qui ont un accent, la gente del sur más que todo, hay gente del sur más que todo que tiene un acento así, en vez de decir je l'attends, van a decir je l'attends, je l'attends. Pero dice je l'attends, así. Je l'attends depuis trop longtemps. En el sur, por ejemplo, algunos dirían je l'attends depuis trop longtemps. Y es bien raro, es bien raro. Je l'attends depuis trop longtemps. No suenan la S al fin de las palabras. Globalmente, la mayoría del tiempo, cuando veas una S al fin de una palabra en francés, no la dices. No la dices. Después, otro verbo, décevoir. Décevoir, que significa en espagnol decepcionar. Decepcionar. Ne fais pas ça, sinon tu vas le décevoir. No haces eso, sino lo vas a decepcionar. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça, hablamos de eso con la cedille. Sinon, tu vas le décevoir. Sinon, lo vas a decepcionar. Sinon, tu vas le décevoir. Dernier, con la R al fin, que es último, dernier. C'est le dernier de la clase. C'est le dernier de la clase. Es el último de la clase. C'est le dernier de la clase. Espero que tú, que me estás mirando, no serás el último de la clase en francés. Tu ne seras pas le dernier de la clase en français. Y para terminar, début. Début. No suena la T al fin. Début, que es el comienzo. Una expresión francesa para terminar. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Es el comienzo del fin. C'est le début de la fin. Es una expresión que significa cuando algo se pasa mal, c'est le début de la fin. O sea, huele mal, es el comienzo de algo que se va a terminar. Y ya, bueno, espero que te gustó este video. Si no has visto los otros videos, tú sabes dónde están. La C, la B, la A. Y nos vemos para la E y no la E, la E. Chao.